Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 9:10, y nos acompaña aquí en el estudio la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Estamos atentos al debate que está en desarrollo hasta ahora entre Janet Jara y José Antonio Kast en plena tierra derecha ya para esta segunda vuelta, queda muy poquito. Y quería partir la conversación por el hecho quizás más relevante en la campaña durante estos días, que tiene que ver con esta fotografía entre Eduardo Frei y José Antonio Kast. ¿Cuánto crees que golpea a Janet Jara ese apoyo tácito que le ha dado Eduardo Frei? Bueno, lo primero, celebrar que al fin estamos en presencia de un debate en el cual se pueden estar contrastando ideas. Ha sido, yo creo, preocupante el nivel de oscuridad y pocas ganas de debatir que ha tenido el candidato Kast. Incluso rechazando a una eminencia como Don Francisco, que es como, sí, no como decirle que no a, no sé, como a la máxima autoridad de este país en materia de mundo popular. Así que qué bueno que se pueda estar debatiendo. Sobre la foto, yo la verdad es que hago mías las palabras del presidente de la ADC, el senador Huenchumilla, porque creo que dan en el clavo. Yo creo que en general cuando uno tiene un rol tan relevante como ser expresidente de la República, tiene mayores responsabilidades, y también ser parte de un proyecto colectivo implica deberes y derechos también. Hace harto tiempo el expresidente Frei ha dado signos de que está mucho más cercano a un proyecto de derecha, más bien. Y lo que se juega durante las elecciones de diciembre es mucho. Hoy día la única candidatura que yo noto que tiene un respeto irrestricto por los derechos humanos, una garantía de no repetición, también una valoración por la historia, y por eso también me sorprende mucho que lo haga el hijo del expresidente Frei también. Lo hace más preocupante porque creo que hoy día tenemos a un candidato que expresamente ha señalado su apoyo a la dictadura, y que lo haga un hijo con esa historia también me parece bien preocupante. Por la historia de Eduardo Frei y su padre, ¿no? Tal cual, sí. ¿Tiene efectos electorales esto, Constanza? Yo no creo que tenga mucho efecto electoral, porque de hecho la democracia cristiana ha salido a manifestar muy tajante y claramente que esto no representa las definiciones del propio partido, y además ha tomado medidas disciplinarias al respecto. Yo creo que hoy día he estado en terreno y he estado haciendo campaña con personas de la democracia cristiana, y creo que precisamente esa fuerza es la que hoy día logra aglutinar Janet Jara, que detrás de su candidatura hay 9 partidos políticos, pero también hay muchos otros movimientos sociales y también personalidades que han ido acercándose a la candidatura. ¿Y no puede representar quizás un camino o marcar un camino el expresidente Frei hacia otros militantes del mundo de la exconcertación que se acerquen también a José Antonio Kast? Otros exmilitantes de Partido Radical, por ejemplo, ya han dado su apoyo a Kast también en esta contienda. Yo creo que eso suele ocurrir en las elecciones, y se trata de hacer una gran noticia sobre eso, pero es distinto cuando uno tiene un proyecto que le da certeza a la ciudadanía y que logra unificar realmente un proyecto político. Yo creo que nosotros también, evidentemente, hay ciertas personas que son más cercanas al mundo de centro, eventualmente incluso de centro-derecha, que también ven en esta elección una definición, y lo han planteado así, entre un populismo autoritario, en el caso de Kast, y un proyecto que es más cercano, mucho más cercano a la pluralidad, a la democracia, a diversidad de pensamientos. En el fondo, también la magnitud de la alianza desde el PC hasta la democracia cristiana muestra también una amplitud bastante importante para la hora de tomar definiciones y poder gobernar con certezas para el país. ¿Y no es el reflejo también esta decisión de Eduardo Frei de cuán polarizada está la elección? O sea, yo creo que él tomó una decisión hace harto tiempo sobre cuáles son sus planteamientos políticos. Yo me tocó escucharlo en Icare, donde señaló con mucha liviandad que no era necesario hablar sobre desigualdad o sobre reforma tributaria, porque durante su gobierno sobraba la plata.
cosa que todos sabemos que durante los primeros gobiernos de la Concertación hubo un crecimiento sobre el 4% establemente, pero donde durante su gobierno se hicieron las casas Copeva. Entonces creo que también la discusión sobre cómo repartimos ese crecimiento y quién crece cuando Chile crece sigue siendo una pregunta muy relevante. Y creo que él ha tomado varias veces una postura distinta, que es legítima, pero que creo que no cambia demasiado el escenario respecto a lo que ya conocíamos con anterioridad. Constanza, hablemos de otros temas también en línea con esta segunda vuelta. Ha generado harta sorpresa la declaración que hizo la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, que en conversación con la segunda decía que nos van a hacer otro golpe de Estado, estoy leyendo textual, a mediados del próximo gobierno. No sé cómo vamos a salir de ahí si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada, sin confianza entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de orden, en una declaración, un vaticinio que generó, como decíamos, asombro, bien categórico lo que decía la senadora electa. ¿Qué te parece primero la declaración que hace? O sea, primero falsa, porque lo primero es que quizás hacen un poco de espejo, porque como ellos apoyan y apoyaron un golpe de Estado en nuestro país, creen que cuando uno tiene una diferencia de opinión o tiene distintas perspectivas, el que uno lo manifieste es una forma de hacer un golpe de Estado. Le aviso a senadora, entiendo que es recién electa, sí, en la Araucanía, que el golpe de Estado que ocurrió fue el del 73 porque fueron las fuerzas del Estado, todo el Estado en su conjunto, el que derroca a un gobierno democráticamente electo. Lo que ocurrió, y no sé a qué golpe se refiere, porque a ellos no le hemos hecho nunca un golpe, la izquierda no ha hecho un golpe en nuestro país. Entonces, primero, que no diga falsedades, y segundo, que la movilización social es parte de una democracia, y por lo tanto creo que el plantear que le van a hacer un golpe de Estado, ¿de quién? ¿Tienen información sobre las Fuerzas Armadas? ¿Hay personas dentro de las Fuerzas Armadas que quieren hacer un golpe de Estado? Yo eso no lo conozco, entonces si tienen algún antecedente quizás podría dárnoslo a todos. Ahora, ¿cómo lo interpreta desde el punto de vista del estado de ánimo con el que se va a llegar al siguiente ciclo presidencial? ¿Gane Janet Jara o gane José Antonio Kast? O sea, estamos en una situación compleja donde también quienes son promotores de un discurso así altisonante y así de destructor no ha sido desde el comando de Janet Jara, al contrario, ha sido más bien entender que somos proyectos distintos y que hay mucho en juego, pero creo que el estado de ánimo parte también por quienes son responsables de instalar mentiras, de instalar temor, de usar el miedo como una forma y una herramienta política a través de estos estudios de los bots, mostrar que no solamente establecen mentiras, sino que tienen todo un entramado para poder convencer a la ciudadanía a través de noticias falsas, los audios que salieron falsos de Janet, la prima que también era falsa. Hemos estado muy llenos de un tipo de accionar de la ultraderecha que además ha sido replicado en el mundo, en el que hay una diferencia, porque creo que a ratos se homologa a la idea de ambiente como si fueran todos los intervinientes de la política chilena los que están contribuyendo a ese ambiente. Yo creo que hay algunos que tienen más responsabilidad que otros. Y en ese sentido, esta declaración de Vanessa Kaiser la interpretas como una advertencia, como desde el punto de vista de ese estado de ánimo, preparando un terreno para más beligerancia, para un escenario de más polarización al final. O sea, no tengo idea lo que está pensando ella. Lo que veo en sus declaraciones es primero que está mintiendo, porque no ha habido un golpe de Estado hacia su gobierno ni hacia otros gobiernos de derecha en nuestro país. Probablemente se refiere a lo que ocurrió en este contexto del estallido social, ¿no? Pero eso no es un golpe de Estado, entonces está mintiendo. Y yo trataría de que todos aprendiésemos de los procesos políticos que vive nuestro país. Todos tenemos que sacar conclusiones sobre eso y plantearnos en esos términos es lisa y llanamente mentir, y también confundir a la ciudadanía, entonces no quiero hacer una interpretación de alguien que miente. Ahora, no son pocos los que en el sector de oposición hoy día, y sobre todo en el círculo de Johannes Kaiser, hablan de que efectivamente hubo un intento por derrocar al gobierno de Sebastián Piñera en el estallido social. Cosa que es mentira. No hubo ese afán detrás de esa movilización. O sea, y tampoco de los sectores políticos, no era una el Partido movilización. Comunista sí pidió la renuncia directamente de Sebastián Piñera en las horas posteriores al 18 de octubre. Pero es bien distinto pedir la renuncia que atacar con un bombardeo a la moneda. O sea, no estoy haciendo esa comparación, solo digo que había un intento por destituirlo. No,
es que esa es la comparación que plantea el sector de derecha representado por la senadora Kaiser, y me parece que no son cosas homologables. No, están mintiendo y creo que no, en una discusión democrática lo mínimo es decir la verdad. De acuerdo, estamos con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. De todas maneras, Constanza, uno puede ir concluyendo ya que de todas formas va a haber un sector que va a representar esto en el Congreso y de manera bien dura. El Partido Republicano tiene 35 diputados, el Partido Nacional Libertario suma otros tantos, hay representación en el Senado también. ¿Cómo proyectan ustedes ese futuro Congreso a partir de este tipo de declaraciones? Va a ser un Congreso probablemente complejo, contencioso, donde se esté discutiendo permanentemente, pero también es un Congreso muy diverso. Había una sensación de que la derecha iba a tener 4/7 seguros, con la erupción del Partido de la Gente y también con los resultados que, por ejemplo, obtuvimos nosotros como Frente Amplio. No hay solo una bancada que pueda tener el total control del Congreso y creo que hay que ir a parlamentar, que es lo que se tiene que hacer en el Congreso. Yo esperaría, así como a nosotros nos hacen mucho análisis y lo hemos hecho muchas veces sobre el primer proceso constituyente, yo creo que falta un análisis sobre el segundo proceso constituyente por parte de la derecha. Ahí ellos tenían mayoría y hicieron lo que criticaron tanto del primer proceso, extremando posiciones y no asistiendo a ningún acuerdo. Durante todo este gobierno y también en el gobierno anterior, porque nosotros nos tratando de homologar harto con esos dos partidos y nosotros cuando éramos, por ejemplo, en Movimiento Autonomista, asistimos a las conversaciones con el presidente Piñera, incluso a diferencia a las comisiones de seguridad y de infancia, también asistimos a reuniones cada vez que se nos invitó, participamos del acuerdo del 15 de noviembre y cuando uno ve al partido republicano, que es el que más tenía representación, y también al Partido Nacional Libertario, no asistieron ni a las 40 horas, ni a la reforma de pensiones, no se sentaron a conversar para ningún proyecto. Entonces, yo creo que ahí la pelota está en esa cancha, en que quienes han tenido una actitud permanente de no discusión, de no avance, han sido más bien los sectores más duros de la derecha y no nosotros que, incluso siendo oposición y en un contexto bien complicado, aprobamos el IFE, avanzamos en poder acordar ciertos marcos comunes, incluso con un nivel de crisis institucional muy grande que había en nuestro país. Pero de todas maneras fueron una oposición bien dura y férrea en la discusión de otros proyectos, digamos, en el gobierno del presidente Piñera. Presentaron 9 acusaciones constitucionales también. Y creo que eso es parte de también aprendizajes que hemos vivido y que ya hemos dicho que son elementos que se van a tener, pero... ¿Cuáles son esos aprendizajes, Constanza? O sea, ya lo hemos dicho un montón de veces. Yo creo que uno tiene que utilizar siempre las herramientas que le otorga la institucionalidad y yo creo que está bien que se presenten acusaciones constitucionales, no tengo un problema con la herramienta. Lo que sí es que evidentemente hemos tenido una reflexión respecto también a los momentos, a las razones, a cuándo se dan ciertas discusiones, pero nosotros hemos sido una oposición que fue también colaborativa y fue capaz de asistir a acuerdos, cosa que en el caso de la derecha más dura no han asistido a ninguno y creo que eso hace una diferencia y que hoy día necesitamos también poder avanzar en ciertas reflexiones comunes. A propósito de esas reflexiones y de mea culpa, el exministro Diego Pardo también abordaba ese asunto, ¿no? A propósito de la acusación constitucional esta semana, que finalmente fue rechazada, pero fue un proceso que para él se le veía bien afectado después del resultado de la votación, fue duro, ¿no? Y él de alguna forma hacía ese análisis sobre cómo se había trabajado en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Piñera, en esta materia. ¿Ustedes hacen un mea culpa a propósito de eso específicamente? A mí no me gusta tanto el concepto de mea culpa porque creo que en general todos los espacios políticos tienen que tomar reflexiones respecto a cada momento. Todos sacamos aprendizaje en todo momento y siento que a rato con el Frente Amplio pasa una conversación permanente de en el fondo disciplinamiento, es decir, qué aprendieron, qué no van a hacer igual. Y yo también haría la pregunta de qué aprendió la derecha respecto al proceso anterior y si van a tener nuevamente a ministros que digan que la gente se tiene que despertar más temprano, comprar flores porque está más barata. Yo creo que había un contexto también de polarización, de crisis institucional, que hace que, por ejemplo, yo tenga muy claro y muy cierto de que la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick era una
acusación que era correcta y que se votó correctamente. Por el contexto del estallido por el social contexto del estallido social y las denuncias de violaciones de derechos humanos. Lo volvería a hacer si estuviera en esa situación. Y también hemos podido evaluar que, por ejemplo, nuestra visión durante la pandemia podría haber sido mejor, pero también viniendo después de un proceso de deslegitimación del gobierno también. Entonces, yo creo que todo hay que discutirlo en su contexto. Creo que esta acusación constitucional en particular contra el ministro Pardo era falsa, porque establecía elementos falsos en su declaración y porque además nos llevaba a una peligrosidad, a mi juicio, que es que los políticos puedan tomar definiciones arbitrarias sin tomar en cuenta tanto la legislación como organismos técnicos autónomos, como en este caso el Coordinador Nacional Eléctrico, que sería bien parecido a tomar una definición distinta a la del Banco Central, por ejemplo. Y creo que eso era bien peligroso. De todas maneras, más que un disciplinamiento, quizás respecto al Frente Amplio, tiene que ver con proyectar a futuro determinadas conductas a partir de la experiencia pasada, ¿no? O sea, tratar de predecir de qué forma se va a comportar una determinada fuerza política, sea republicano, el Frente Amplio u otra, en función de lo que se ha hecho anteriormente y de la lectura que se hace de ese actuar político. No se trata de disciplinar o apuntar con el dedo solamente, es decir, bueno, ustedes impulsaron 9 acusaciones constitucionales en el proceso anterior contra la ministra Marcela Cubillos, contra el ministro Raúl Figueroa, no solo por el tema del estallido social y las violaciones de derechos humanos, que por cierto es un tema gravísimo, sino por otros asuntos también que podrían ser homologables a la situación por la que pasó Diego Pardo. O sea, por eso digo, hay muchos aprendizajes de los cuales todos hemos sacado lecciones y creo que en general la pregunta sobre el aprendizaje se hace particularmente al Frente Amplio. Como fuerza política nueva quizás también. Y por la forma en la que irrumpieron en el escenario chileno también. Es que también fuimos, quizás es raro porque es uno de los pocos partidos políticos que no nace del quiebre con otro partido. Fuimos una fuerza que nació porque los propios límites de la democracia que había en nuestro país en ese momento no admitía que pudiéramos expresarnos mediante ciertos canales y decidimos optar siempre por el canal institucional. Yo creo que en eso también es importante. Nosotros como Frente Amplio siempre hemos tenido una mirada profundamente democrática y de construcción institucional. Y en eso yo valoro la pregunta y siempre planteo que hemos sacado muchas lecciones. Lo que sí creo es que las herramientas jurídicas y políticas que existen en nuestro ordenamiento las vamos a usar y las herramientas también de que se escuche a la ciudadanía es algo que para nosotros es muy importante dentro de nuestro ADN y creo que eso no es malo, pero que evidentemente vamos creciendo como todas las fuerzas políticas que están hoy día trabajando por un mejor país. Estamos con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio aquí en CNN Chile Radio. Constanza, queda la segunda vuelta todavía y eso va a ser muy relevante para saber qué es lo que viene en el próximo ciclo político, pero ¿hacia dónde se encamina el Frente Amplio en términos de alianzas políticas después del último resultado de la parlamentaria? En esta amplia coalición que está detrás de Janet Jara, no hay garantía de que esa coalición se mantenga como tal hacia el futuro después. Nosotros estamos trabajando lo máximo posible para que esa coalición no solo crezca, sino que se fortalezca. Con los 9 partidos. Con los 9 partidos. A mi juicio, también estamos viviendo un momento político muy importante en nuestro país y el Frente Amplio en su primer comité central presencial ya hace un año atrás planteó con mucha claridad que nosotros queríamos contribuir a lograr hacer una alianza amplia, diversa, por el progresismo, también entendiendo todos los problemas y también las amenazas que tienen los gobiernos autoritarios y que lo hemos visto en el resto del mundo. Y por eso estamos buscando la mayor unidad posible. En eso sabemos que la unidad no se declara de la noche a la mañana. Nosotros vivimos un propio proceso de unidad. Pasamos de ser 3 partidos políticos a 1 y ha sido un proceso intenso, pero que a mí por lo menos me tiene muy contenta y agradecida de poder liderarlo, porque la verdad es que hoy día en política se habla mucho de la necesidad de que nos unamos y que los partidos políticos sean más representativos, y hay pocos que han hecho eso una práctica, como lo estamos haciendo nosotros. ¿Pero ustedes se ven más cercanos a un eje con el Partido Comunista o con el Partido Socialista hoy día? No, con ambos. Nosotros hoy día queremos un eje lo más amplio posible, sin exclusiones, y ir construyendo también niveles de unidad. Nosotros hoy día con el Frente Amplio hemos discutido que con el PC y Socialismo Democrático hay que lograr confluir y si eventualmente también podemos avanzar con la democracia cristiana y con
eventualmente partidos que incluso están fuera de la institucionalidad hoy día, también sería bueno. Para nosotros la idea de lo que se formó, por ejemplo, en el Frente Amplio uruguayo es una experiencia que es útil para conocer, para saber, para poder pensar cómo mejoramos las condiciones de coordinación para la gente, que en el fondo no tiene que ver con los cargos, sino que tiene que ver con cómo avanzamos en reformar la salud, las pensiones, la seguridad, etcétera. Constanza Martínez ha estado con nosotros, la presidenta del Frente Amplio aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, Constanza. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos.